Continuando con la clase, ahora vamos a ver un término importantísimo que son las hipótesis. Las hipótesis, las hipótesis son el centro o la médula o el eje del método deductivo y toman la estafeta del pensamiento del problema en la ruta cuantitativa. Las hipótesis son suposiciones, las hipótesis son proposiciones de suponer algo para poder comprobar a través de mi propia metodología lo que quiero, ¿no? Formular una hipótesis conlleva analizar si debe formularse o no. Las hipótesis se utilizan, por ejemplo, en el terreno de los alcances de investigación correlacionales o explicativos. No todas las investigaciones cuantitativas llevan hipótesis, eso es importante de aclarar. La hipótesis son implicaciones tentativas del fenómeno o problema de investigación, formuladas como proposiciones o afirmaciones y contribuyen a las guías de estudio, indican lo que tratamos de probar y, por así decirlo, toman la estafeta de parte del planteamiento del problema para determinar el curso de la investigación cuantitativa. Son respuestas meramente tentativas o respuestas provisionales a la pregunta de investigación. En realidad, a lo largo de tu vida seguramente has planteado una serie de hipótesis a partir de preguntas. Por ejemplo, ¿le resultaré atractivo o atractiva a X? O sea, es como el hecho de decir, bueno, ¿le gusto o no le gusto a la otra persona? Hipótesis resuelto. Si le resulto atractivo a X, esta hipótesis coloquial es una explicación tentativa y está enunciada como una proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis cuando estamos hablando de una refutación, ¿sí? Los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. El matrimonio y la cohabitación mejoran el nivel de satisfacción con la vida. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, mayor satisfacción laboral. El método interfase para enseñar robótica a los alumnos de primaria es más eficaz que el método. Desde luego, las hipótesis se contextualizan en cuanto a lugar y tiempo, así como casos, personas, organizaciones, procesos, países, hechos y características. Y las hipótesis pueden ser hipótesis de varios tipos: descriptivos, correlacionales. Vamos a ir viendo por ahí. No siempre debemos establecer hipótesis. Formulamos una hipótesis dependiendo del alcance inicial del estudio, si sea correlacional o sea explicativo. Las investigaciones cuantitativas formulan hipótesis son solamente aquellas que tienen un alcance meramente correlacional o explicativo, a las que tienen un alcance descriptivo. Cuando hablamos de correlacional, hablamos que existen dos variables que se están correlacionando para lograr un cambio, ¿no? Cuando existe una hipótesis descriptiva es porque tiene solamente una sola variable. Aquí está. Exploratorio no se formulan hipótesis, descriptivos solamente se plantean cuando se pronostica un valor. Por ejemplo, la esperanza de vida en este país aumentará 2 años para 2020. Correlacional, si se formulan hipótesis correlacionales, a mayor medida de sentidos de vida, mayor probabilidad de cometer suicidios, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo conllevan cada uno. Las causales se enfocan a explicar, ¿no? Explicar la situación, se enfocan en los factores. Bueno, las hipótesis vinculan o pronostican variables, que las variables van siendo las cualidades o atributos que pueden ser edad, depresión, liderazgo, exposición a un programa de televisión, ¿no? Es como, por ejemplo, decir una hipótesis: los niños que leen tienen mayor probabilidad de tener una mejor cultura, un mejor hábito a la lectura que aquellos niños que no leen, ¿no? Estamos hablando de una comparación de dos grupos, o de igual forma estamos hablando de una hipótesis correlacional, ¿no? Bueno, vamos a ver por ahí. El concepto de variables se aplica a personas u otros seres humanos vivos, objetos, procesos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable de medida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con esta variable. La inteligencia, la estatura de una persona son variables que son predominantes a determinar. Por ejemplo, que las variables pueden, como dice la palabra, pueden variar en las personas. Bueno, las hipótesis no necesariamente resultan verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos, y por lo tanto son explicaciones meramente tentativas, ¿no? Una hipótesis que también podríamos determinar es decir que para el año 2021
habrá aumentará la pobreza, ¿no?, en el país, ¿no?, a raíz del COVID-19, ¿no? Bueno, son hipótesis que podemos determinar y que podemos comprobar de acuerdo a nuestras técnicas e instrumentos de investigación. Los hombres poseen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Esta puede ser o no comprobada mediante un estudio, que le decía yo. Y al fin y al cabo pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, o ahí está, ¿no? Cada investigación es distinta. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es compleja. Por ejemplo, pretende relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos variables. Y todo depende de nuestro propio planteamiento del problema. Las hipótesis pueden vincular dos o más variables cuando son correlacionales. A mayor intervención, mayor probabilidad de adición. ¿Sí? Esos son importantes de entender. La motivación hacia el trabajo y la capacitación formal incrementan la productividad. Ahí está, ¿no? Cuestiones de hablar de hipótesis. Las hipótesis se derivan o surgen de la revisión de la literatura del marco teórico. Las hipótesis, pueden variar, son suposiciones, podemos entender y comprender el mundo a través de una serie de hipótesis que al fin y al cabo tenemos que comprobarlas, ¿no? Bueno, pregunta de investigación: ¿cuál de los siguientes medicamentos XZ es más eficaz para controlar la presión arterial de pacientes varones de entre 50 y 60 años sujetos diagnosticados con hipertensión en la ciudad de Chiquimula, Guatemala? Hipótesis: el medicamento X es más eficaz que el medicamento Z para controlar la presión arterial en pacientes varones de entre 50 y 60 años. El clima organizacional tiene efectos en la productividad de las empresas acereras de la región de Lala Bajío. Esto sería una pregunta que nos conlleva una hipótesis de tipo explicativa, porque las explicativas buscan las causas o los factores que influyen dentro de un fenómeno. Es decir, por ejemplo, el alcoholismo causa la muerte en jóvenes. Eso sería una hipótesis explicativa, ¿no? Explicar cómo el alcohol afecta y termina a la vida de una persona que consume alcohol, ¿no? Bueno, referirse a una situación real. Las hipótesis únicamente se pueden someter a pruebas en un contexto específico y definido de tiempo y lugar. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable organizacional, digamos, la disposición a trabajar en equipo, deberá poder probarse en condiciones reales con ciertos colaboradores de organizaciones existentes. En determinadas ocasiones se contextualiza la hipótesis en su propia redacción y en otras mediante un párrafo explicativo. Los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales, una hipótesis contextualizada, ¿no? Estamos hablando de un entorno social. La disposición a trabajar en equipo incrementa la productividad de los trabajadores. Entonces ahí está cada una de las hipótesis en consideración. Las variables o términos de las hipótesis deben ser lo más concretos, entendibles y precisos, y para ello vamos a ver una serie de ejemplos de hipótesis para que ustedes vayan viendo cuál es la diferencia entre una hipótesis correlacional, una hipótesis descriptiva, una hipótesis explicativa, inclusive hipótesis entre diferencias de grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de pedagogía de la Universidad X tiene mayor responsabilidad, o tiene más responsabilidad que el grupo Y de pedagogía, ¿no? Al hablar, por ejemplo, así. Es una cuestión de comparar grupos. Y aquí están los tipos de hipótesis que les decía. Las hipótesis pueden variar a través de ser correlacionales, de ser explicativos, de ser descriptivos, ¿no? Ahí está. Ejemplo: la tasa de desocupación de la población económicamente activa para el año próximo en México será de 5.2%. El aumento del número de divorcios de parejas cuya edades fluctúan entre 18 y 25 años será de 10 y 12%. Esto serían hipótesis de tipo descriptivo. Serían descriptivas estas hipótesis porque están describiendo. También recalcar que vamos a ir viendo por ahí varios puntos importantes.